Buenos días a todos los que ya os habéis incorporado y seguro que vamos a tener, según progresa la sesión, pues otros colegas de nuestra comunidad que se van a ir incorporando. Yo no soy el panelista hoy, es nuestro profesor Raúl Montalvo, pero sí quería daros una breve bienvenida y explicaros dónde estamos y el por qué, pues, de lanzar esta iniciativa, que ahora os comentaré también, que pretende, bueno, pues tener una cierta continuidad en el tiempo o al menos la duración de esta contingencia. Os comento, mi nombre es Ignacio de la Vega. Voy a apagar el WhatsApp por si interfiere con el sonido. Y pues tengo el honor de servir como decano de EGADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Estoy seguro que con la gran mayoría de vosotros pues he tenido la oportunidad de compartir algún espacio. Y lo primero que quería es agradeceros, por supuesto, pues vuestro interés en participar en esta serie de webinars que hoy arrancamos. Hoy arrancamos pues con un tema pues muy relevante, la perspectiva macroeconómica de México frente pues a esta contingencia, no en México ni en Latinoamérica, sino global, como es el COVID-19. Y hoy arrancamos con mi colega, el doctor Raúl Montalvo, que nos va pues poco a platicar en un formato ágil, con una sesión al final también de Q&A, sobre cómo estamos viendo hoy desde aquí, desde el terreno, pues el impacto de esta enfermedad, de esta pandemia, de esta contingencia, en fin, de este tema pues que yo creo que nos tiene en vilo, altamente preocupados, independientemente de la zona del mundo en la que nos ubiquemos. Como os decía, vamos a hacer bastantes, ojalá no hagamos bastantes, pues significaría que la contingencia pues remite, pero sí vamos a estar acompañando a nuestra comunidad, a nuestras empresas, a nuestros alumnos, a nuestros Exatec y a todo aquel interesado en tener el pulso no solamente de la situación económica, sino también la situación pues, en otras áreas de gestión de nuestras empresas y qué está pasando desde el punto de vista del sector de retail, que venía en transformación, y esto cómo puede afectar, abrir oportunidades en supply chain, y cuál es la estrategia, y cuáles son esas competencias que en momentos como ahora desarrollamos. Y hoy vamos a hablar de liderazgo. En fin, vamos a intentar estar con vosotros pues todas las semanas en formatos de panel o en formato con un experto, con Q&A y acompañaros. Y esto es parte pues de la responsabilidad que nosotros, desde luego, como escuela y como institución sentimos. Creemos que este es el momento en este estado en el que estamos de distanciamiento social, de acompañaros y sobre todo de acompañaros con información, con formación, con cosas útiles que no solamente pues os hagan pasar una hora o 2 horas a la semana pues con un proceso de utilidad, sino también acompañaros y entreteneros y extremar esa cercanía. Como sabéis, en el Tecnológico de Monterrey hace ya pues casi 10 días declaramos el cierre de nuestras operaciones en formato presencial, el cierre de nuestros campus y también 2 días después declaramos que todos los colaboradores, 30.000 en toda la República y en otras partes del mundo, pasaban a un formato de home office, con alguna pequeña excepción, pero básicamente este fue el planteamiento que hicimos. Un día después de esto, que fue un jueves, en EGADE estábamos online en el programa One MBA, un viernes, y el lunes estuvimos online 3 días después en todos los programas. Evidentemente este es un compromiso muy importante que siguió con la salida este lunes en formato online de todas las actividades de las carreras de la prepa, de profesional y de posgrado en las diferentes partes del Tecnológico de Monterrey. Para que os hagáis una idea de lo que esto implica, este lunes estábamos en el aire con casi 7.000 sesiones en vivo, dando formación a 90.000 alumnos en sus diferentes categorías en diferentes partes de la organización. Oye, ¿y esto por qué lo hace el TEC? Pues lo hace el TEC especialmente para ejercitar su responsabilidad. ¿Cómo podemos apoyar desde una institución, desde una universidad líder
en México y en Latinoamérica, y dar un ejemplo a la sociedad, pues señalando por un lado la necesidad de ser cuidadosos, de tener este distanciamiento social, pero a la vez dando el mensaje de que la vida no se para. Y vamos a salir de esto y vamos a salir pues, de una manera diferente todos nosotros en lo individual, nuestras empresas, las organizaciones, probablemente incluso los países. Y mientras tanto, pues tenemos que desde el tecnológico y desde cada uno de nosotros y desde cada uno de vosotros, pues hacer lo necesario para que el mundo no se pare del todo. Y eso es un poco la razón también por la que hoy estamos iniciando esta serie de webinars. Me gustaría terminar, porque yo no soy el ponente, igual me invitan a alguna, y pasarle la palabra a Raúl Montalvo, también haciendo una pequeña reflexión de por qué debemos ser optimistas. Yo soy español, como conocéis. Mi país hoy está pasando por un momento especialmente oscuro. Hoy anunciábamos que después de China, la tasa de muertes, no, miento, que ya habíamos superado la tasa de muertes y el número de muertes totales de China. Tenemos el dudoso honor hoy de ser el tercer país del mundo en número de muertes, bueno, pues en esta carrera diabólica. Y a pesar de esto, estoy convencido de que de esta crisis que vamos a ganar, y vamos a ganar si todos nos convertimos en soldados y ejercitamos nuestra responsabilidad, y nos cuidamos, y cuidamos a los nuestros, y nos distanciamos socialmente. Y bueno, pues estar hoy online es una manera también de no estar tan distanciados y de mantener esta cercanía. Creo que vamos a salir como una sociedad reforzada. Hoy vemos maravillosos ejemplos en todo el mundo, perdón, de empresas pues que han dejado al lado su actividad, su día a día, su modelo de negocio, su modelo de ingresos, se han puesto a colaborar con aquellas sociedades que más lo necesitan. Pues llevando comida a domicilio, ayudando a los sanitarios, produciendo pues las piezas básicas desde mascarillas a batas médicas, trabajando en un producto tecnológico como son los respiradores que está, bueno, pues en una alarmante escasez en todo el mundo y son claves para que nuestros mayores sobrevivan. Vemos empresas que han declarado que no van a despedir a nadie y que se han ido pues, a diferentes modelos de protección donde en los países que los ofrecen o incluso asumiendo desde su propia cuenta de resultados el coste de sus empleados, dure lo que dure la crisis. Creo que empezamos a ver ejemplos de lo que muchas veces llamamos ese capitalismo más consciente, ese capitalismo que no solamente consista en ganar más dinero y que sean más ricos nuestros accionistas y los dueños, sino en manteniendo, por supuesto, un ojo en la rentabilidad de la empresa, pues que es clave para la empresa, para los sistemas, para los países, para los sistemas impositivos. Manteniendo un ojo en esto, pues también cuide a las comunidades, a los clientes, a los colaboradores, a los proveedores, al planeta, en definitiva. Creo que esta crisis nos va a ayudar, de alguna manera, a cambiar esa visión que tenemos sobre el rol de los negocios en la sociedad y va a hacer que nuestras empresas, nosotros, nuestras organizaciones, pues sean más solidarias, más incluyentes, más conscientes y, en definitiva, pues que aceleren este cambio que se viene produciendo en nuestra sociedad. Termino con mis mejores deseos para todos vosotros, de alguna manera reforzando el mensaje de que la responsabilidad es nuestra en el plano individual, de cuidarnos, cuidar a nuestro entorno, cuidar a nuestro país y pues deseando que esta situación no se prolongue mucho en el tiempo y, como antes decía, que salgamos más reforzados. Os estaremos comunicando de manera habitual las siguientes series o los siguientes webinars de esta serie y también os pedimos pues, que nos ayudéis a difundirla entre vuestros colegas, entre vuestros contactos, bueno, pues para llegar a un mayor número de gente. Muchas gracias, seguimos y mucho ánimo. Le paso los trastos a Raúl Montalvo. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un gusto poder estar aquí con ustedes, compartiendo sobre todo algunas ideas, reflexiones, en un momento, pues que es un momento de retos, es un momento de oportunidades, es un momento de reencontrarnos efectivamente en muchos sentidos. Y por supuesto que temas que nos atañen en el día a día, que nos competen, que nos afectan, como son los temas económicos,
pues despiertan un particular interés. He preparado una serie de ideas, una serie de conceptos que me gustaría muchísimo compartir con ustedes. Particularmente hay un par de temas que son muy importantes para nosotros entender en todo sentido. Entre ellos, por supuesto que tenemos muchas cuestiones de índole de consumo, de inversión, qué pasa con los gobiernos, qué pasa con las empresas, etcétera. Y bueno, pues parte de eso es lo que hemos estado preparando, discutiendo en diferentes foros, y es parte de lo que yo quisiera con ustedes compartir. Si me permiten, quisiera sí acotar, hay muchos temas que comentar, hay muchos temas que discutir, hay muchos intereses. Entonces, bueno, por supuesto, por tiempo, pues no nos dará tiempo de abordar absolutamente todos, y de antemano, por supuesto, me disculpo por ello. Pero pues la idea es que veamos cuál es la idea general, cuál es el panorama general y dónde hay ciertos puntos de incidencia que consideramos que son muy importantes. En principio, yo iniciaría reflexionando sobre lo que es la actividad económica. La actividad económica es una composición de diferentes conceptos, puntos que tienen incidencia sobre la misma. Al final del día, el PIB, el Producto Interno Bruto, es una composición de diferentes cuestiones como lo son el consumo, lo que nosotros hacemos en el día a día, si vamos a un restaurante, si compramos algún activo, algún bien, pero a nivel de persona, a nivel de familia. Tenemos el tema de la inversión, y la inversión pues es obviamente un tema importante en términos de lo que sucede en el sector privado, en el sector productivo. Cuando hay algún tipo de compras, algún tipo de crecimientos en cadenas de producción, de suministro, etcétera. Tenemos obviamente el papel que juega el gobierno en temas de todo lo que implica sus inversiones y todo lo que implica lo que está invirtiendo. Por supuesto que es muy importante el papel que juega el gobierno, pero es también muy preponderante el papel que juega en términos del impacto que sus inversiones tengan. Y por último, tenemos todo lo que tenga que ver con la balanza comercial, todo lo que exportamos menos lo que importamos. Es muy importante entender no solamente la dinámica que juega la balanza comercial, sino también la naturaleza que está implícita dentro de la misma. ¿Por qué comento todo esto? Porque es muy importante para nosotros entender que la actividad económica es un todo, es un conglomerado de diferentes componentes que para nosotros es muy importante poder entender al final del día. Y dicho esto, quisiera compartirles este gráfico que a mí me parece muy interesante para entender que la actividad económica es un organismo viviente, es un organismo dinámico, cambiante, que tiene tendencias. Me permitiré, por ejemplo, pedirles que pongan su atención en el caso de Japón, de China. Esto va a empezar desde el año 80, va a terminar el año 2015. Aquí está la región asiática primordialmente. Aquí están algunos países de Europa representados, los principales. Aquí están algunos países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Colombia. Y aquí está en particular el caso de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México. Me voy a permitir mostrarles cómo esto va fluyendo a través del tiempo, cómo van intercambiándose papeles, y no olvidemos que esto de la actividad económica tiene que ver precisamente con ese flujo de papeles en términos de consumo, de inversión, de gastos de gobierno y de exportaciones menos importaciones. Al final del día es súper importante entender, como lo pueden ver, que este dinamismo pues es algo parte del día a día, y que para nosotros es muy importante no entender nada más que las economías se mueven y que tienen un dinamismo, sino también entender las fuentes de ese dinamismo. ¿Qué pasa con los consumos? ¿Qué pasa con los poderes de compra? ¿Cómo van evolucionando para bien o para mal? ¿Qué pasa con las inversiones? ¿Cómo las inversiones fluyen de un lado hacia otro, ya sea a nivel
regional o a nivel sectorial. ¿Qué es lo que pasa con los gastos de gobierno? Por supuesto que vienen diferentes gobiernos con diferentes ideologías y esto obviamente conlleva diferentes flujos en la política económica y la política social y la política per se en cada uno de ellos. Y por supuesto, ¿qué pasa con los flujos comerciales? Que tiene que ver con muchísimas cosas que no solamente son económicas, sino también son de índole social y geopolítica, por ejemplo. Dicho esto, pues hay muchos temas que son muy importantes y yo sé que este gráfico en particular es muy complejo de ver porque, bueno, es una red muy compleja, muy grande, pero lo que les quiero compartir en términos de esto es que todo está vinculado. Obviamente la cuestión política tiene un vínculo con la cuestión económica, a su vez con la cuestión social, etcétera. Y bueno, como podemos ver aquí en la parte de abajo, pues tenemos cuestiones como pudieran ser los riesgos económicos en azul, estos rombos azules que ustedes ven en varios lugares aquí, los riesgos medioambientales, que son los verdes, los riesgos geopolíticos, que son los naranjas, los riesgos sociales, los rojos, y los riesgos tecnológicos, que son los morados. Estos riesgos obviamente son detonantes de algo, obviamente son consecuencia de algo, pero a su vez también van a tener cierto tipo de enlaces entre sí que van a tener repercusiones al final del día. Quiero poner entonces en particular el ejemplo de lo que estamos viviendo hoy día. Aquí no se puede ver muy bien, pero es la velocidad de cuestiones infecciosas, ¿sí? Cómo estas cuestiones infecciosas, la velocidad, puede conllevar a fallas de gobernanza a nivel regional o a nivel global. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Y cómo esto también puede implicar ciertos conflictos entre estados dentro o fuera de los mismos estados, ¿sí? Por ejemplo, aquí también el crecimiento de enfermedades crónicas, cómo esto puede estar interrelacionado con cuestiones de la misma índole. Y esto a su vez puede implicar algún tipo de afectación en cuestiones de burbujas de activos que van a afectar o tener afectaciones mayores en la economía. Y esto puede obviamente desencadenar en una cuestión de empleo, desempleo, subempleo, etcétera. Entonces es muy importante para nosotros entender que cualquier punto detonante tiene mucha interacción con muchos otros nodos que a su vez van a crear otro tipo de cuestiones en el entorno y en el contexto. Dicho esto, es muy importante entender, se han buscado hacer mediciones en materia de riesgos de incertidumbre en política económica que tienen que ver con muchos factores. Uno de ellos es la política fiscal, el tema de los impuestos, obviamente el tema ligado a un tema de captación de recursos por parte de los gobiernos, pero al mismo tiempo con un tema de poder de compra y todo lo que eso pueda implicar en términos también de bienestar del individuo. Asimismo, tenemos cuestiones como son los gastos de gobierno. Y el gasto de gobierno, hay que entenderlo, no es el gasto en monto per se, tiene que ser la calidad del gasto de gobierno. Si hay un ejercicio o si hay un subejercicio y en qué situaciones se está dando cada uno de ellos. Los términos y los conceptos en los que se dan las políticas monetarias, ahora con lo que está sucediendo en la alineación de políticas monetarias, varios bancos centrales están obviamente previendo ciertas condiciones económicas y por ello están tomando las acciones propias y debidas de una banca central. Claro, cada quien lo tiene que tomar de acuerdo a su naturaleza y su contexto en donde están. Ahorita voy a platicar un poco sobre las cuestiones también de banca central y liquidez en los mercados. Está un tema que hoy día estamos viendo, obviamente, por la coyuntura de la pandemia, pues es el tema de los sistemas de salud. No solamente es la fortaleza de los sistemas de salud, es el alcance de los sistemas de salud, es la preparación que los mismos tienen. Obviamente esto conlleva a temas muy importantes que tienen que ver con la seguridad nacional, y seguridad nacional no entendiéndola desde un punto de vista bélico, no entendiéndolo desde un punto de vista de la criminalidad, sino entendiéndolo desde un punto de vista incluso de abastos, abastos de insumos médicos, abastos de alimentos, entre muchos otros. Temas de regulación, temas de deuda soberana y crisis, temas de política comercial, que es lo que sucede hoy día, que en muchos lugares los nacionalismos se están exacerbando, pues obviamente esto nos invita mucho a entender cuál es el papel que juega la política comercial.
Entre las preguntas que al final las voy a dejar, pues hay muchas que surgen en términos de qué tanto esto es equiparable a cuestiones como sucedieron o los contextos de la Gran Depresión o la crisis financiera global del 2008. Lo mencionaré un poco más adelante, pero es muy interesante entonces entender el contexto de cada uno de estos conceptos. Dicho esto, ¿dónde estamos hoy día a nivel global en términos de pronósticos? Bueno, de acuerdo con la OSD, perdón que aquí se movió esto un poco. De acuerdo con la OSD, aquí, si ustedes lo ven, esto era como se veía el crecimiento, casi alcanzando los 3% en el caso global, antes del coronavirus. Con el tema hoy día del COVID-19, pues el shock que se espera, al menos ahorita, y sí quiero ser muy enfático en esto, esta pandemia, esta crisis, esta naturaleza, este contexto y estos resultados se tienen que ver, analizar día a día. No se puede hoy día hacer pronósticos de muy largo plazo porque obviamente esto va cambiando todos los días. De repente hay un país que es el foco, de repente esto se traslada a otro país que empieza a tener una mayor tasa de crecimiento, de repente es otro. Y obviamente los contextos sociales, hablo obviamente de la pirámide poblacional en términos de cuántas personas pertenecen a la tercera edad, cuántos son jóvenes, cuáles son los efectos de contagio, cuáles son los efectos de interacción entre ellos, las cadenas de suministro, donde la geografía pues juega un papel fundamental. Pues todo esto es un conjunto de cosas que nosotros tenemos que obviamente empezar a ver y empezar a dimensionar. Por ello es muy difícil hacer pronósticos de mediano o largo plazo. Al día de hoy, lo que se espera en los escenarios menos optimistas o con un grado de pesimismo es que haya una contracción hacia el 1.5%, de acuerdo con la OCDE. Todos los ajustes se están haciendo hacia la baja, como pueden ver en este caso de aquí. Una parte que para nosotros es muy importante entender, reitero, es que el PIB es un componente de muchas cosas y que es muy importante para nosotros entonces, bajo esa dinámica, poder entender qué es lo que está sucediendo con las tendencias de consumo en cada lugar, qué es lo que está sucediendo con las tendencias de inversión, qué es lo que está sucediendo con los gastos de gobierno, cuál es el papel que está jugando el gobierno en sí y qué es lo que está sucediendo con el resto. Al final del día, una cosa que es muy importante para nosotros entender es estas dinámicas, cómo se van día a día gestando. Y bueno, dicho esto, una parte que es muy importante entender es qué es lo que empieza a suceder en términos de las expectativas. Hay muchas expectativas en términos de mercado, expectativas desde consumidores, expectativas desde inversionistas y obviamente es muy importante entender qué es lo que sucede. Hay un think tank que está en Múnich, en Alemania, que es el IFO, y el IFO hace un estudio muy interesante en términos de cómo las expectativas van no necesariamente de la mano de lo que está sucediendo en la economía real. Las barras azules que ustedes están observando en la presentación es lo que corresponde a la actividad real de la economía y la línea roja es las expectativas. Es muy interesante ver esta diapositiva porque esto corresponde al caso de la zona euro. Como ustedes pueden ver, y yo siempre digo que hay que ver un par de cosas siempre en el mundo de los negocios. Uno es las tendencias y el otro es los comportamientos y las dinámicas. Si ustedes ven las tendencias tienen un carácter hasta cierto punto optimista. ¿Qué quiere decir? Que cuando la actividad económica va creciendo, por ejemplo, si lo vemos aquí, pues lo que se espera en términos de las expectativas es que crezca aún más. Esto obviamente ayuda a incentivar los mercados. Y que cuando la economía se cae, pues la expectativa es que está cayendo menos de lo que en realidad está cayendo. Este tipo de cuestiones que parecieran interesantes son por demás preponderantes, porque esto obviamente implica, tanto en términos de consumo, inversión y todo lo que esto pudiera conllevar, pues una dinámica añadida a lo que sucede con la actividad económica. Pero quisiera invitarlos a ver este es el caso de Latinoamérica. Es muy interesante ver
que en el caso de Latinoamérica, lo que está sucediendo con la actividad económica no necesariamente es lo que la gente, los inversionistas, el mercado está percibiendo. Aquí, a diferencia de esa porción de optimismo, aquí es al contrario, contracíclico, un pesimismo. Es muy interesante entonces ver que cuando la economía empieza a crecer, las expectativas son bajas, son precisamente contrarias. Cuando la economía aquí, por ejemplo, cayó, hay un rezago y hubo una demora en darse cuenta de que la economía ya cayó. Y cuando la economía ya se recuperó, pues las expectativas siguen siendo bajas. Esto tiene muchas implicaciones porque al final del día, esto lo que va a implicar es entender que dentro de estas dinámicas, los mercados ajustan sus decisiones de inversión, de consumo duradero, consumo de corto plazo, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante para nosotros al final del día entender esto. ¿Cuáles son las tendencias entonces? Las tendencias de lo que está sucediendo hoy día con el coronavirus, y yo hablaba y reitero lo que acabo de decir hace un momento, es muy importante para nosotros entender dos cosas, las tendencias y los comportamientos y las dinámicas. En el caso, si ustedes ven aquí la pendiente, esta es el número acumulado de casos que se han venido dando desde que se empezó a registrar esto el 22 de enero. Como ustedes pueden ver, aquí hay una tasa de crecimiento, hay una tendencia, aquí empezó otra tasa de crecimiento, pero hoy día estamos en una tasa de crecimiento mucho mayor. Esto obviamente puede implicar muchísimas cosas. Al final del día es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo con esto. Podemos obviamente enfocarlo desde un punto de vista social, podemos obviamente enfocarlo desde un punto de vista de políticas y reacciones de gobierno, podemos obviamente enfocarlo desde un punto de vista de inversión. Hay muchos aspectos y hay muchos espectros entre los cuales nosotros podríamos dimensionar y comentar esta parte. Si nosotros vemos esta parte de aquí abajo, bueno, obviamente el círculo rojo representa los lugares donde ya se han dado casos y el tamaño, obviamente, del círculo es el volumen, el número de casos que se han ya registrado. Por otra parte, si nosotros lo vemos ya en ciertas tendencias, pues podemos ver lo que está sucediendo en diferentes geografías del mundo. Obviamente nosotros aquí tenemos el caso de Italia, donde esto obviamente tiene un crecimiento muy exponencial, el caso de España, el caso de Alemania, el caso de Francia, Estados Unidos, pero es muy interesante contrastarlo con casos como por ejemplo el de China hoy día o el de Corea del Sur, donde obviamente sigue existiendo los riesgos latentes, siguen existiendo los casos, pero ya las tendencias empiezan a cambiar. No desaparecen, las tendencias cambian. Entonces es muy importante para nosotros en materia económica y de negocios entender cuáles son esas tendencias y más importante aún es entender la naturaleza de esas tendencias y qué es lo que las está al final del día explicando. Para nosotros es muy importante entonces entender desde un punto de vista en qué etapas estamos para entonces poder tomar ciertas decisiones y previsiones, pero no en el momento de estar, obviamente en el momento previo, en el momento presente y en el momento futuro. ¿Qué es lo que ha empezado a suceder en la economía china? Bueno, la economía china particularmente hay dos sectores que han sentido muchísimo el efecto de la pandemia del COVID-19. Particularmente es el sector manufacturero y el sector de servicios. Pero esto tiene grandes implicaciones, obviamente, en un mundo altamente interrelacionado. ¿En qué sentido? No debemos olvidar que China es un proveedor del mundo, al mismo tiempo que China es un consumidor del mundo. Esto causa una dualidad de efectos en el caso económico y social del mundo. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchas otras cuestiones que han sucedido, como por ejemplo podríamos hacer el símil con el caso de un desastre natural, a diferencia de un desastre natural que muy probablemente está focalizado en una geografía muy particular, pues aquí esto es una pandemia global. A diferencia de lo que puede suceder con un desastre natural que está muy focalizado, donde hay obviamente un efecto de oferta y demanda, pues aquí esto tiene implicaciones ya
mucho mayores, de mayor escala, porque aquí estamos involucrando también cadenas de suministro. ¿Esto qué implica? Siendo China un proveedor muy importante de bienes intermedios, de insumos y también de bienes de consumo final, bienes terminados, pues esto tiene muchas implicaciones más allá de las fronteras chinas o de la región asiática. Esto se expande obviamente al mundo. Ahorita voy a comentar un poco más al respecto. Pero hay dos cuestiones que para mí siempre son importantes. A veces a mí me preguntan, cuando yo estoy haciendo mis previsiones y mis proyecciones, ¿qué tipo de cuestiones, de herramientas, de técnicas, de metodologías puedo utilizar? Bueno, hay una diversidad. Obviamente la bola de cristal pues no existe per se, pero hay cuestiones que nos pueden ayudar muchísimo a entender qué es lo que está sucediendo. Uno de los índices que a mí particularmente me gusta mucho es el PMI, que es este que está aquí, que es el Purchasing Managers Index. El Purchasing Managers Index es un survey que se aplica a nivel sectorial, son 19 sectores, alrededor de 400 ejecutivos senior alrededor del mundo, que tienen incidencia con muchos negocios, primordialmente en el caso de Estados Unidos. Ellos, obviamente, al tener un alto grado de conocimiento de movimientos y dinámicas de mercado, pues pueden prever con ciertas lógicas, con ciertas métricas, qué es lo que está sucediendo. Esto implica muchísimas cosas, porque desde un aspecto puede implicar el tema de precios de insumos, pero también precios de consumo final. Podríamos poner sectores diversos. Por ejemplo, están los sectores como el sector automotriz. Obviamente el sector automotriz, la producción, pues tiene que tener una cierta consonancia con el consumo. Y el consumo pues tiene que tener una consonancia con las expectativas de consumo y que tienen que ver obviamente con niveles de inflación, con niveles de ingreso, de poder de compra, etcétera, etcétera. También obviamente un esquema crediticio donde el sector financiero juega un papel importante. Pero volviendo a este tema, una cosa que es muy importante para nosotros entender es cuál es el termómetro, cómo se está dimensionando esto desde el punto de vista del índice de Purchasing Managers Index. Este índice es un índice muy interesante. Si ustedes ven aquí en este eje, ¿sí? Cómo se maneja es cuando está por encima de 50, estamos hablando de una expansión. Cuando está por debajo de 50, estamos hablando de una contracción. Pero cuando baja de 42, particularmente, ya estamos hablando de una recesión. Entonces es muy importante entender que esto va muy en consonancia con lo que está sucediendo. Esto que está aquí, ustedes lo pueden ver, esto es el momento o el tiempo cero, es el momento base, es decir, es el momento en que algo empieza. Aquí, por ejemplo, este punto rojo, el GFC, es el Global Financial Crisis, ¿sí? Es la crisis financiera global 2008. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que sucedió en el caso del PMI, aquí lo tienen. Es lo que sucedió dos periodos después, un periodo después y un periodo posterior al primer periodo. Esto quiere decir que la incidencia que esto tuvo en la percepción del índice de PMI no necesariamente tuvo un grado de afectación tan severo como en otros casos. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que sucedió con la crisis durante el H1N1, pues bueno, ahí podemos ver que tampoco tuvo tanta incidencia. ¿Por qué? Porque fue una crisis mucho más focalizada. Al final del día tenemos entonces que dimensionar qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos contextos. Pero hay que voltear a ver lo que está sucediendo en el caso particular del COVID-19. Si lo ven, el COVID-19, por lo que yo decía hace un momento, tiene esencias distintas. Aquí estamos hablando de un tema de oferta y demanda. Aquí estamos hablando de un tema que tiene que ver con muchos más sectores y tenemos también que dimensionar una cosa muy importante que es qué es lo que está sucediendo en el largo plazo y en diferentes geografías y cómo estas diferentes geografías se están concatenando entre sí. Por eso es tan importante entonces entender qué es lo que está sucediendo con estas expectativas. Aquí, si lo ven, lo tenemos en el caso muy particular de la manufactura. Y si lo ven, es muy interesante ver que la crisis financiera del 2008 tuvo una incidencia
mucho muy pronunciada, ¿sí? Casi a la altura de lo que está sucediendo con el COVID-19, pero tuvo un retraso. ¿Por qué? Porque obviamente esto era financieramente un efecto dominó de efectos más prolongados. La gente no estaba en un aislamiento social, no estábamos en un confinamiento y esto implicaba muchísimas cosas. Las actividades económicas seguían. Por supuesto, había pérdidas de activos, sobre todo de personas que habían puesto su riqueza, sus ahorros en activos de vivienda. Por supuesto que su nivel de poder de compra se veía afectado, pero a diferencia de lo que está sucediendo ahora, estaba muy focalizado geográficamente y sectorialmente y en algunas personas. Hoy día estamos viendo un efecto del COVID-19 mucho más inmediato y eso pues obviamente tiene muchísimas implicaciones que es importante entender. Quiero ser muy enfático en que todo lo que yo estoy ahorita comentando no es en términos de generar, obviamente, pues una crisis de expectativas, ni mucho menos, nada más alejado de eso. Lo que para mí es importante al final del día es que todos generemos esta conciencia, y yo ya estaré cerrando con algunos puntos que me gustaría mucho ser muy enfático, donde está en nosotros, obviamente, retomar muchos rumbos, y cuando digo nosotros, es nosotros muchos sectores. Ahorita lo voy a comentar. Siguiendo con el caso chino, yo mencionaba, pues obviamente está un tema de compras, es un gran comprador a nivel global, está el tema de suministros de insumos, suministros de bienes terminados, y para algunas economías un tema sumamente importante desde la óptica de servicios. Los chinos son grandes consumidores de turismo. Esto tiene grandes implicaciones para muchas economías, porque obviamente los chinos no solamente viajan, sino viajan con un alto poder adquisitivo, lo que tiene grandes repercusiones, no solamente para China, para el mundo entero, ¿no? Y no solamente en este sector, obviamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Obviamente entender. Aquí está lo que sucedió para la economía china en el caso del SARS, que ustedes recordarán. Aquí está el caso de que bueno, si ustedes lo ven, sí tuvo alguna repercusión, pero la tendencia continuó. En el caso de lo que sucedió con la crisis financiera global es todavía más interesante porque aquí sí hubo una caída por los temas que yo ya mencionaba hace un momento. Pero aquí está lo que sucedió en particular y está sucediendo hoy día en el caso del COVID-19. Aquí está lo que se espera al día de hoy, una desaceleración que ya se venía dando y eso es un tema muy importante a entender. Las economías, muchas grandes economías ya venían desacelerándose y esto lo que hace es pues acelerar más esas caídas. Pero reitero, es muy importante entender no solamente la dinámica de la caída, sino a qué obedece esa caída. Esta caída al día de hoy, como está en términos de lo estimado, es del 5.6. Reitero, esto hay que estarlo viendo en el día a día. Pero ¿cómo traducimos esto a nuestro lenguaje de consumo? Bueno, las ventas de autos en China han caído 92%. Estamos hablando de uno de los mayores consumidores de vehículos del mundo. Y también hay que entender que los vehículos, la vivienda, son grandes indicadores de cómo están las expectativas y la confianza del consumidor. ¿Por qué? Porque son bienes de mayor duración, son bienes de largo plazo. Entonces, cuando esto cae, son grandes indicadores. De hecho, grandes puntos cuando nosotros hablamos de la recesión en temas de consumo, dos de los puntos principales en consumo que se voltean a ver es venta de autos y de vivienda y construcción. En el caso de la venta de smartphones ha caído un 37% y la ocupación hotelera ha caído un 80%. ¿Qué significa esto para México? Bueno, en principio, pues obviamente esperamos afectaciones en cadena de suministro, ya sea de manera directa por importaciones que llegan de China, pero también a través de bienes intermedios que llegan hacia acá. No olvidar que China en materia de exportaciones es nuestro cuarto socio comercial, muy cercano al caso alemán. No olvidar que China es el segundo socio comercial de México en materia de importaciones. Obviamente, entonces, esto ya empieza a tener otro tipo de connotaciones. Pero también
ver un tema que es muy importante hoy día, el tema del valor agregado, la generación de valor agregado. Las grandes economías, y este es el momento y esta es la primera invitación que yo hago, es el momento de la innovación, es el momento del emprendimiento. Y cuando hablo de emprendimiento no solamente me refiero a emprendimiento de startups o de nuevos negocios, que sí lo es, sino también es el momento de que las empresas, los sectores emprendan e innoven, no solamente en sus procesos de producción o de solución, sino por supuesto también en sus cadenas de distribución, en sus modelos de negocio, entre muchos otros. Muchas empresas hoy día están viendo cómo sus esquemas de costeo cambian, se redimensionan, se reconfiguran. Muchas empresas están viendo cómo su trabajo, su convivencia laboral se está reconfigurando. Obviamente el home office implica para muchos sectores que lo pueden hacer, pues una reconfiguración muy importante y muy interesante. Pero un tema que es muy importante y que no debemos olvidar es la productividad. Entonces, cuando hablamos de valor agregado, pues esto se vuelve un concepto fundamental en lo que estamos haciendo. Y bueno, de acuerdo con la OCDE, China representa un 7.7% de afectación en el valor agregado de nuestras exportaciones. Entonces, por supuesto que sí nos interesa muchísimo lo que está sucediendo ahí. Este es el mapa de lo que pasa con las exportaciones mexicanas. Esto es lo que México exporta al mundo. México es un gran exportador al mundo. Pero también algo que es muy interesante y que a mí me da muchísimo gusto siempre compartirlo es que México tiene una economía altamente diversificada, lo cual ha ayudado a México, aún en momentos difíciles, a poder paliar ciertas adversidades sociales y económicas. ¿Por qué? Pues porque estamos altamente diversificados. A diferencia de muchos otros países, como sucede en el cono sur latinoamericano, que dependen mayormente de commodities y particularmente de minería, y que sabemos las fluctuaciones que los precios de los commodities implican, bueno, aquí ya estamos en una economía mucho más diversificada. Pero esto tiene pros y contras, porque entonces hay que atender una diversidad de retos al mismo tiempo que una diversidad de oportunidades. Esto es lo que México exporta y esto es a donde México exporta. También esto es un gran reto, porque la mayor parte de nuestras exportaciones, no es secreto para nadie, pues van obviamente a Estados Unidos, ¿sí? Aquí lo tenemos nosotros a nivel regional. Esto azul es Norteamérica, esto más morado es Europa, esto rojo es el caso asiático, esto verde es el caso latinoamericano, aquí está Oceanía en naranja, etcétera, etcétera. Entonces, hay un paso interesante en temas de diversificación, ahora implica diversificarnos también geográficamente. Aunque ahorita, pues obviamente la geografía pues tiene obviamente sus retos, ¿no? Y esto es lo que nosotros importamos del mundo. Esto es lo que traemos del exterior hacia el caso mexicano, ¿sí? Y hoy día, pues obviamente no solamente es entender que importamos mucho, sino también es para qué lo importamos. Esto es muy interesante, dónde va a estar, ¿sí? Y bueno, pues aquí está también de dónde nosotros estamos importando la mayor parte de nuestros bienes, y aquí vemos a China como nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos. Bueno, eso era China. ¿Y por qué hice tanto énfasis en el caso chino? Pues porque China es el epicentro y porque China está también altamente concatenado a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, pues, si ustedes lo ven, y obviamente obedece a una cuestión económica, pero también a una cuestión política, es qué pasa con el tema de las fronteras. ¿Qué es lo que empieza a suceder en términos de cadena de suministro? ¿Qué pasa con la producción en el caso de Estados Unidos? En medidas de materia en política económica, Estados Unidos se suma a lo que vienen haciendo gobiernos como el canadiense y como lo que vienen haciendo gobiernos como algunos europeos, que es generar un paquete económico, ¿sí? Hoy día, al generar un paquete económico es muy importante porque eso es justamente uno de los puntos que estamos urgidos hoy día. Hoy hablamos que para una recuperación en sectores hay dos conceptos que son interesantes. Uno es el crédito y el otro es la deuda. Obviamente hay que entenderlos de manera importante.
El crédito es si una persona no está yendo a laborar, si una persona no está generando, obviamente, ingreso, pues el crédito puede ser una medida. Es un paliativo, eso es importante sí decirlo. En el caso, obviamente, de Estados Unidos, se están tomando ya ciertas medidas para algunos, para el gusto de muchos, de manera no tan pronta como se debió haber tomado, para el gusto de otros, no de manera tan central, pero esto también es interesante ver qué es lo que ha estado sucediendo en diferentes geografías alrededor del mundo. Muchas iniciativas se están generando a nivel local, a nivel estatal o a nivel regional, no necesariamente a nivel nacional o global. Va a haber una reunión muy pronto del grupo de los 7 en extenso del grupo de los 20. Va a ser una reunión virtual, es una reunión con carácter de urgencia y obviamente pues tiene mucha hoy día necesidad, obviamente, de llevarse a cabo, pues obviamente por las cuestiones que se están dando. Hay obviamente mucha visibilidad de los diferentes temas y aquí es donde pues los grandes organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pues empiezan a jugar un papel cada día más preponderante y que para eso fueron creados. Obviamente, dicho esto de los créditos, de las deudas y demás, pues estamos hablando de que las bancas, los bancos centrales, en particular hoy día al menos 50 bancos centrales alrededor del mundo han tomado la decisión de dotar al mercado de liquidez. ¿Esto qué implica? Pues implica empezar a bajar las tasas de interés. Para muchos esto es bueno, para otros no es bueno. En general es una medida necesaria y positiva. ¿Y el por qué? Pues obviamente porque se busca estar incentivando particularmente el consumo. Por supuesto, en materia de inversión esto toma otra connotación. Pero no debemos olvidar que las políticas monetarias son muy importantes. Las políticas monetarias tienen un alto impacto, pero las políticas monetarias no son instantáneas. Entonces, eso es muy importante entenderlo. El efecto que esto puede tener puede tomar un poco más de tiempo. No obstante, es fundamental para los hogares, para el consumidor promedio, para sectores como puede ser el sector vivienda, para las empresas, y más ahora porque estaba yo hablando de la palabra crédito, pues obviamente esto toma una connotación sumamente y extremadamente importante. Y bueno, pues entrando obviamente en el tema, ¿qué pasa en México? Disculpen aquí este atrevimiento de mi parte de hablar de la tormenta perfecta. No es un fatalismo, nada más alejado de eso, reitero, pero hay muchas coincidencias, muchas cosas que se están dando hoy día, lamentablemente al mismo tiempo. Hablamos del COVID-19. ¿Qué pasa con la cuarentena? ¿Qué pasa con el confinamiento, con el distanciamiento social y la actividad económica? Pues todo esto va a tener diferentes implicaciones. Aquí ustedes pueden ver lo que ha empezado a suceder, por ejemplo, en el caso de la industria restaurantera en estos 5 países. Pues obviamente hay una caída muy pronunciada. Esto obviamente obedece al distanciamiento y aislamiento social. No estamos ninguno invitados y mucho menos dispuestos a asistir a lugares donde haya obviamente un conjunto de personas, ¿no? Esto tiene grandes implicaciones porque al final del día esto tiene un impacto muy directo, no solamente en términos de la venta en servicios, sino también obviamente en términos de ingresos. Hay que entender otra vez cuál es la naturaleza de cada una de nuestras economías, de nuestros estados, de nuestros sectores y a qué obedece tanto la estructura de producción como la estructura de consumo. Es decir, quién viene a mí, cómo trabaja, dónde vive, qué hace, a qué se dedica, todo este tipo de cuestiones pues es importante. El caso del turismo, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante. A nivel mundial se considera que habrá una pérdida de 50 millones de empleos, lo que representa una caída entre el 12 y el 14%, una caída de alrededor del 25% en viajes internacionales. Y esto para México tiene una gran representación porque estamos hablando de que alrededor del 9% del PIB de México depende del turismo, de manera directa o indirecta. Esto es muy interesante, entonces, empezar a verlo.
¿Qué es lo que sucede? Otro tema que en una coyuntura muy desafortunada se da, detonada por Arabia Saudita, pues el tema de la caída en los precios del petróleo. Estamos obviamente viéndolo. Esto tiene grandes implicaciones, sobre todo para un país como el nuestro, donde el petróleo es un alto insumo, obviamente, del presupuesto público. Otro es el pánico que se ha generado hoy día en los mercados financieros. Para nosotros es muy importante entender qué es lo que está pasando en los mercados financieros. Aunque el Dow Jones tiene una ligera, muy ligera, casi imperceptible recuperación, las caídas vuelven otra vez a los niveles de cuando Donald Trump tomó posesión, ¿no? Entonces es muy interesante qué es lo que empieza a suceder en términos de esto. Y bueno, un tema que para nosotros es sumamente interesante es en el caso de la devaluación del peso. El peso al día de hoy ha tenido una depreciación arriba del 30%. Estamos hablando de más de 5.5 pesos de depreciación. Y no hay que olvidar un punto muy importante. El precio es una moneda muy volátil que está obviamente bajo libre fluctuación. Pero también es muy interesante y muy importante decirlo, que es una moneda muy volátil porque es la segunda moneda con mayor liquidez dentro de los mercados emergentes después del yuan chino. Entonces, ¿qué está pegando y qué está golpeando hoy día al caso del peso? Pues obviamente los precios del petróleo y obviamente el caso de la parte del COVID-19. ¿Qué es lo que sucede entonces con todo esto? Si las tasas de interés en México empiezan a bajar, como ya lo están haciendo por los ajustes que estamos mencionando, pues esto también implica que haya una fuga de capitales, obedeciendo no a la fuga per se, obedeciendo a los reacomodos. Un inversionista obviamente pues mide rendimientos, mide riesgos, etcétera, etcétera, y pues obviamente eso obedece también a esa parte. Efectos esperados, pues tenemos el tema de la actividad económica. Uno, obviamente, de las métricas que utilizamos nosotros es el IGAE, el Índice General de la Actividad Económica que publica el INEGI, y precisamente, aunque tuvo una muy imperceptible y ligera recuperación, la tendencia es a la baja. Y el IGAE, justamente el día de mañana, 26 de marzo, es cuando se publica la correspondiente al siguiente periodo. Se espera una caída en el 2020 de 25% en ventas de vehículos nuevos. En nuestro caso, pues ya veíamos que venía cayendo. Es muy interesante ver esto porque dependiendo, y un punto muy importante que hay que tomar en cuenta es la duración de la crisis. La crisis es muy importante, no solamente entender la magnitud y el impacto, sino también la duración, porque de esto dependerá cuándo la gente vuelve a la calle, cuándo la gente vuelve a las actividades, y que ahí es donde vuelvo a hacer énfasis en el tema del emprendimiento y la innovación, de cómo volvemos a las calles, cómo volvemos a la actividad diaria o cómo no nos separamos de la actividad diaria de alguna manera. En el caso de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, pues mide toda la parte de las ventas. Y obviamente es muy importante entender qué es lo que está sucediendo con las fluctuaciones. Aunque ya se había previsto que esto iba a tener una caída, pues es el momento de los esquemas de financiamientos. Y vuelvo a hablar otra vez de la palabra, de la importancia del sistema financiero, el papel que juega el sistema financiero. Ha habido ya anuncios en las últimas horas y días de que hay una empatía del sistema financiero con la presente pandemia, con la presente situación y crisis, donde va a haber, se van a postergar los pagos de hipotecas, se van a postergar los pagos de ciertos intereses para ciertas cuestiones. Pues es una medida obviamente necesaria. El valor de la producción en el sector de la construcción ya venía experimentando una caída que se espera y se siga pronunciando. Entonces es también importante para nosotros entender qué es lo que sucede con todo esto. ¿Qué es lo que está sucediendo en diversos sectores? Al final del día, es muy importante entender
que hay sectores que pueden irse a trabajar a distancia y hay sectores que no lo pueden hacer, o hay sectores que lo pueden hacer más, o hay sectores que lo pueden hacer menos, y esto tiene diferentes impactos, y reitero, emprendimiento e innovación. Claro, el sector construcción, extracción, ciertos servicios, hablábamos hace un momento de la cuestión de los restaurantes, pues obviamente esto nos invita a hacer otras cosas. Hay otros sectores que es muy interesante lo que está sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, ante la pérdida de empleo de algunas personas, empresas como Walmart y Amazon están justamente en algunas geografías en un sentido opuesto, es decir, están necesitando mucho mayor mano de obra por obvias razones. Entonces están contratando. Y aquí entra un tema muy importante que se ha venido platicando desde hace mucho tiempo. ¿Qué tanto el esquema laboral o las políticas laborales deben ser muy paternalistas o deben ser más flexibles? Hoy día hablamos de que obviamente esquemas flexibles de empleo se vuelven fundamentales. No solamente tenemos que entender que la duración del confinamiento viene a implicar muchísimas cosas para nosotros. Los temas importantes y donde esta situación coyuntural es muy distinta a la Gran Depresión o a la crisis en el 2008, precisamente es en temas de no perder empleo, ¿sí? Buscar de la mejor manera el poder mantener el empleo, aunque esto tenga ciertas implicaciones para algunos casos en términos de ingreso, pero mantener el ingreso, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué cosa es para nosotros muy importante entender? Es la canalización de ciertos paquetes económicos a grupos vulnerables. Recordemos que estos son efectos transitorios. No debemos olvidar que no sabemos cuánto va a durar, pero que va a ser transitorio, lo va a ser. Esto le da obviamente otro tipo de connotación. El problema es en el inter, en lo que esto transita hacia otra situación, pues obviamente es donde nosotros tenemos que estar muy ávidos de entenderlo. En el caso mexicano, también hay que entender la naturaleza. No sería justo entender el PIB desde un contexto general, hay que entender el PIB desde un contexto geográfico particular y sectorial particular. México es un país que el 64% de su economía vive de los servicios. Es un país que el 32% vive de la industria y un 4% vive de la agricultura. Al mismo tiempo, las diferentes geografías implican diferentes sectorizaciones, tanto en materia de actividades primarias, agrícolas, en materias secundarias, ¿sí? De transformación y de manufacturas y terciarias, lo que sería el sector servicios. Obviamente, ya mencionaba yo hace un rato el caso del turismo. Bueno, el turismo es muy interesante. Hoy día, casos como el de Aeroméxico ha aterrizado el 50% de su flota, tiene 1.300 sobrecargos en tierra. Pues esto tiene grandes implicaciones. Pero mientras haya una empatía desde el sector privado, desde el gobierno, con este tipo de situaciones, pues tenemos que entenderlo. Y voy terminando. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento económico hoy día para México? Bueno, aquí las tienen ustedes en este recuadro de la parte izquierda de la pantalla. La más pesimista al día de hoy es de menos 5.8% y la más optimista, que al día de hoy se ve muy poco probable, de Monex es del 0.8% positivo. Prácticamente, quitando esta, todas son negativas. Pero esto no es un caso aislado, ya ha sucedido antes. Estas son las últimas crisis que nosotros en México hemos vivido. Caídas del menos 4.483, 3.7 caída 86, menos 6.395, menos 0.4 2001, menos 5.3 posterior a la crisis financiera global 2009. Pero otro tema importante es qué sucedió en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, siendo nuestro principal socio comercial, cae 2.5%, la economía mexicana cayó menos 5.3%. Hay quienes dicen, no coincido al 100%, pero bueno, es una forma de verlo, que si quieres ver qué va a pasar en México, pues multiplícalo por 2. No necesariamente, y esperaría que no fuera así, porque si fuera así, entonces en el caso hoy día se espera, el estimado para Estados Unidos es que decrezca un 3.8%, lo que implicaría un decrecimiento o una caída en la economía mexicana, ya no de 5.8, que es el peor escenario, sino entre 7
7.6, 8%, ¿no? No quisiera yo, obviamente, abrirlo de la conversación desde ese punto de vista o llevar la conversación a esa óptica, porque no es así. Depende de muchos factores y es el momento, obviamente, de entender, y regresaría yo a esta primera parte que yo expuse. Depende de qué es lo que sucede con el mercado de consumo, depende de qué es lo que pasa con el mercado de inversión, depende cuáles son las políticas económicas, paquetes económicos, agenda del gobierno que se prevea, y depende muchísimo, obviamente, de cómo, en cierta forma, y hay que entenderlo así, si bien el grado de afectación del COVID-19 es global, también hay que entender que las dimensiones, los grados de afectación, las tendencias y las coyunturas no están siendo al mismo nivel en cada una de estas geografías. Eso implica, obviamente, muchísimas cuestiones que hay que entender en términos de lo que pasa con la cuestión comercial. Esto es el momento para que México diversifique aún más su espectro comercial, es el momento para que México, obviamente, haga llegar esas inversiones, tanto mexicanas para México como extranjeras para México. Es el momento de replantearnos muchísimas cuestiones dentro de la cadena de suministro y es el momento, y yo casi con esto quisiera cerrar, es el momento de la solidaridad y de la cooperación. Es el momento en que todos nosotros, tanto sociedad como gobierno, como sector privado en general, debemos solidarizarnos. En muchos momentos hemos vivido crisis. En muchos momentos esto nos ha puesto a prueba como sociedades y es el momento de entender, si bien yo no puedo salir efectivamente a un restaurante, ver cómo yo puedo apoyar a cada uno de los sectores. Si yo no voy a salir al cine, bueno, algunos están ya generando diferentes dimensiones de streaming y diferentes contextos. Y reitero, esto tiene un periodo, esto tiene una transición y es muy importante entenderlo. La diferencia entre esto y obviamente otras cuestiones es la duración y sí, por supuesto, la intensidad. En 2018 había muchos temas que para nosotros eran muy importantes entender. Y bueno, la cuestión industrial cayó, el 2019 cayó aún más. Esto es muy importante entenderlo. Aquí es donde el papel reitero, del consumo, de la inversión, del gasto público, pero gasto público en cuestiones de valor agregado, gasto público en cuestiones que van a traer mucho mayor nivel de productividad. Lo que está sucediendo hoy día, por ejemplo, con el tipo de cambio, sí es preocupante porque empresas como Pemex tienen deuda contraída, alta deuda contraída en dólares, entonces es muy importante poder entenderlo desde esa óptica. Los abastos, bueno, los abastos, mientras las cadenas de suministro estén funcionando y lo están haciendo en muchos sentidos y en muchos sectores, si hay una diversificación, pues esto puede en cierta forma blindar todo lo demás. Habrá que esperar a ver qué sucede en el segundo semestre del año, que es cuando se espera, obviamente, que ya haya esta transición y vengan los momentos, ahora sí, de la recuperación y demás. Ahí es donde vienen las apuestas, cuestiones crediticios, en ver los efectos de los paquetes económicos muy bien etiquetados, muy bien focalizados en los puntos neurálgicos de la actividad social y económica. Se esperaría, obviamente, que ya empiece a haber algún tipo de vacunas. Y las medidas de los gobiernos prácticamente es generar estos paquetes que yo mencionaba económicos de financiamiento. Hay que promover muchísimo la inversión y la generación de empleo. Es el momento también de la política fiscal. Es el momento, obviamente, de incentivar gasto bien efectuado. No es el momento de los subejercicios, es el momento de focalizar muy bien esto. En algunos lugares el tema de impuestos se está revisando, se está prorrateando o prorrogando para otros momentos. En conclusión, yo creo que es el momento para todos como sociedad, y cuando hablo sociedad hablo de toda la sociedad en general, de replantearnos cuál es nuestro papel. Es un reto más, a diferencia de muchos otros retos, reitero, que estaban geográficamente y sectorialmente muy focalizados, este es un reto global. Es un momento, y vuelvo a hacer mención,
de cooperar, es un momento de alinearnos, es un momento de entendernos, es un momento de volver a socializar, al menos por ahora virtualmente, y en su momento volver a reconectar todos estos puntos económicos y sociales que obviamente van a regresar la actividad económica a su marcha. Como lo hemos visto, es muy interesante ver las tendencias. No hablemos de China, hablemos de regiones en China. Hay diferentes dinámicas. Hay regiones que ya se están recuperando, hay regiones que están volviendo, no a la normalidad per se, pero poco a poco a retomar ciertos dinamismos. Entonces es muy importante que nosotros volvamos a entender y a redimensionar la naturaleza de lo que está sucediendo ahora. Hay muchas cuestiones. Yo recibí las preguntas que ustedes hicieron y bueno, traté de irlas respondiendo en la medida de lo posible durante la presentación. Me reitero a sus órdenes, ahí está mi correo, ahí están mis redes sociales. Es un gusto haber estado con ustedes y reitero un poco como inicié. No es la idea generar, obviamente, un contagio de pesimismo, al contrario, es un contagio de, así como tenemos hoy día un reto, y quizá la palabra contagio no sea la más correcta en este momento, es poder compartir con ustedes que tenemos, sí, un reto muy grande presente y por delante en los próximos días, semanas, quizá meses, pero también tenemos el momento de las grandes oportunidades. Es el momento de poder continuar con esto. Para nosotros, Negade Business School, es muy importante seguir de la mano con todos ustedes, que todos entendamos el contexto, las dimensiones, los conceptos, las repercusiones de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, por eso hemos preparado esta serie de webinars para todos ustedes. Este próximo viernes les estaremos enviando una invitación para otro webinar con uno de mis colegas. Y en las siguientes semanas estaremos haciendo lo propio, continuando obviamente con esta dinámica. Les reitero mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Y bueno, no nos toca más que seguir adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias.